De escuelas amenazadas, es un recuento en este último tiempo y está nuestra compañera Caro Lechelsa para contarnos un poquito más sobre este tema. Caro, buen día, ¿cómo estás? Buena mañana para ustedes, buena semana. Y así es, tenemos que seguir hablando de la situación de violencia en las escuelas, en las instituciones de educación, porque justamente desde AMSAFE elaboraron un informe que van actualizando día a día sobre las cifras que alcanzan esta violencia a las instituciones educativas. Al momento tenemos que confirmar que hay 54 escuelas que debieron suspender las clases por situaciones de violencia. La verdad que son cifras alarmantes, teniendo en cuenta los hechos que vamos contando cotidianamente. Pero para hablar sobre este informe y saber los detalles de su actualización, estamos aquí con Juan Pablo Casielo, titular de AMSAFE, quien nos va a brindar cuáles son las cifras de este informe que se van actualizando, como decimos, minuto a minuto. Sí, son las cifras de este año. Lo empezamos a elaborar con los primeros datos. A finales de febrero tuvimos las primeras balaceras, una escuela ya en La Tablada, y bueno, la cantidad de escuelas que vienen padeciendo esta situación, ¿no? De distinto tipo. En algunos casos fueron balaceras directas a las escuelas, balaceras a la salida de la escuela, situaciones que tienen que ver con amenazas entre bandas, con amenazas a la propia escuela, bueno, distintas situaciones que han generado preocupación, temor, angustia, y bueno, y la necesidad ante la falta de claridad sobre la garantía de seguridad para todo el personal, las y los chicos de las escuelas. Tenemos ya así 54 escuelas de distintas modalidades, de distintos turnos, en lo que es el departamento de Rosario, fundamentalmente la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Galvez, que han debido suspender las clases por un día en algunos casos, por una semana en otros, depende de la situación, pero bueno, ante la violencia que no para, vieron la necesidad de suspender las clases, ya que hay días que no han tenido que dictar clases, que no han podido dictar clases. Eso sumarle que hay una cantidad grande de escuelas que luego de eso muchas veces lo que hacen es unificar horarios de entrada y de salida, lo que implica en general acortar un poquito los horarios, sobre todo las escuelas secundarias que a veces entran un poco más temprano y salen un poco más tarde, unifican horarios con la primaria. Bueno, todo eso tiene que ver con, sin duda, un impacto muy fuerte en la escolaridad de los chicos y las chicas. Y otro dato que considerábamos en el informe, que me parece muy importante también, es que cuando la escuela muchas veces reabre sus puertas después de 1, 2, 3 días que debió estar cerrada, es la propia comunidad la que no encuentra la garantía para volver con normalidad. Entonces a veces hay un ausentismo muy alto hasta que, bueno, el barrio se tranquiliza más de conjunto y las familias empiezan a volver. El viernes, por ejemplo, contábamos el robo que sufrió la escuela Juana Zurduy de Villa Gobernador Galvez, que le robaron todos los cables y también tuvo que suspender las clases en el turno mañana y turno tarde. ¿Estos hechos incluyen, digamos, dentro de estas 54 escuelas o nos estamos refiriendo a amenazas y balaceras? En principio nos referimos al caso amenaza y balacera. Habría que sumar esto que vos decís, lo comentabas vos con la escuela Juana Zurduy ahí en Villa Gobernador Galvez. En estos días tuvimos también como 2 semanas estuvo la escuela técnica 547 sin trabajar porque habían robado los cables de la bajada de luz y no tenía luz, no tenía agua, no tenía ninguno de los sistemas que funcionaran. Lo mismo pasó en una escuela de la primaria en Barrio Cristalería. Habría que sumar más, que también tiene que ver con otras formas del robo, de la violencia. El primer dato que dábamos de 54 tenía más que ver con esta situación más de amenazas, de violencia más sobre la vida, sobre la integridad de las personas, pero como vos bien decís, si sumamos otras situaciones que sin duda tienen que ver con la violencia, con el delito, el número sería mayor. Claro, esto demuestra, digamos, una cifra aún más alarmante, porque estamos considerando que en 54 solo que han sido víctimas de balaceras, amenazas, pero si sumamos de robos, que todo el tiempo también lo estamos contando, tenemos que hablar de que es duro el golpe a las instituciones educativas. No, sin duda, durísimo, durísimo. Se da en particular en algunos barrios, pero uno ve el mapa de todo el detalle de las escuelas y no es exclusivo de algunos barrios, más allá que se concentra más. Sabemos que tuvimos escuelas en el centro también que fueron amenazadas y debieron suspender. Impacta mucho más también en las escuelas de vespertinas o de turno noche,
que por ahí es el sector más descuidado, por decirlo de alguna manera, que necesita más protección y que no la recibe. Entonces, en muchos casos, primarias nocturnas o EMPAs, lo que son secundarias para adultos, también vienen afectadas. Bueno, el listado es amplio, es diverso y tiene algunas particularidades que me parece que vale la pena atender también. ¿Cuáles son los números en cuanto a la deserción escolar? Mira, números de eso la verdad que no tenemos. No, uno puede decir referencias particulares, o sea, cuesta hacer una estadística más global, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, cuando fue la situación tan dramática en los Pumitas, después del asesinato de Maxi Jerez y ese levantamiento que terminaron rompiendo el búnker, bueno, el dato que nos daban ahí de la escuela es que 20 familias se fueron de vuelta al Chaco por 1 o 2 meses porque no estaban tranquilas ahí en el barrio donde vivían. Bueno, la escolaridad de esos chiquitos de 20 familias queda absolutamente fracturada. O en otras situaciones nos pasó cuando fue el conflicto tan fuerte en la cerámica hace un poquito más de un mes, de que las maestras decían que las madres le avisaban por WhatsApp, bueno, nos vamos a vivir a otro barrio, nos vamos por un tiempo acá. Y bueno, y esto que decía en Ludueña, en otros barrios, que bueno, la primera semana a lo mejor del total de los chicos el 50% no va. Bueno, la segunda semana se recupera y va al 75% y después se vuelve a cierta normalidad. Pero bueno, eso impacta y está impactando mucho. ¿Y en cuanto a la comunidad docente? Bueno, ahí lo que tenemos, sí, sin duda, y lo referimos también a algunos datos en ese informe, un crecimiento fuerte de las consultas, ¿no? A nuestro centro médico, al equipo de salud mental. Hay un impacto muy fuerte en la subjetividad de los compañeros y las compañeras. La violencia preocupa, golpea y mucho, porque el sentir, la propia inseguridad, el de entrar y de salir a la escuela, esta situación de poner la propia familia, de decirle a la compañera, al compañero, che, pero hay condiciones para que vos vayas, se ve más sin duda también en los turnos noche, que a veces hasta cuesta conseguir los reemplazantes. Bueno, pensemos también en el impacto a veces de compañeras que han visto cómo la han tenido el dato, digamos, no lo han visto directamente, pero sentir que un alumno que tenían sentado en el banco hasta la semana pasada, un fin de semana fue asesinado. Bueno, son golpes duros, ¿no? Y eso para nosotros fue un incremento importante de las consultas acá, en el centro médico, en el equipo de salud mental, y sin duda hay una cantidad de compañeras que han debido recurrir a algún tipo de licencia por no estar en condiciones por ahora de volver al aula. ¿Qué otro dato les llamó la atención y fue alarmante? Mira, el panorama así es diverso y es complejo, ¿no? Pero tenemos, insisto, 54 escuelas que tienen que dejar de dar clase 1, 2, 10 días. Es un dato fuertísimo. Una cantidad importante de compañeros, sobre la cuenta total, algo así como 120 compañeras que debieron consultar acá porque tener afectada su salud. Caída importante en el presentismo de los chicos, ¿no? Un dato fuerte de crecimiento del ausentismo, incluso que en algunos casos pensemos que son familias que el chico, al dejar de ir a la escuela, no solo pierde la educación, sino a veces pierde el plato de comida que se le da en la escuela. Bueno, es una cantidad de situaciones, me parece, que hacen una combinación realmente alarmante y no vemos lamentablemente que estén las respuestas de las autoridades a la altura de esta situación, ¿no? La verdad que no podemos valorar eso, nos preocupa mucho que esto está impactando fuertemente, impacta también en la subjetividad de los chiquitos, pues decía, los chicos esos no van a la escuela y muchas veces no salen de la puerta de la casa, ¿no? A veces la situación es tan delicada que los obliga, ¿no? A estar encerrados, a no poder jugar en la vereda, a no poder ir al club, a no poder dar una vuelta en bicicleta, a no jugar a la pelota. No es poco. Muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos entonces al titular de AMSAFE, a Juan Pablo Casielo, hablar sobre esta crisis que está viviendo la comunidad educativa, tanto el cuerpo docente como también los alumnos. Este dato llamativo, ¿no? Estas 54 escuelas que fueron víctimas de amenazas o de balaceras. Pero si a eso le sumamos los robos, que también hay muchas escuelas que debieron suspender las clases producto de los robos, la cifra sería aún muchísimo mayor. Son números bastante llamativos, considerando que se podría incrementar si tenemos en cuenta entonces los robos que también forman parte de hechos de violencia. A estas cifras sumarle también la situación que está viviendo la comunidad docente, cómo afecta también a los alumnos, lo que provoca también en la falta de educación y una situación bastante lamentable que, como dice Juan Pablo Casielo también, vemos que no tiene horizonte de solución, al menos por el momento. Lamentablemente escuchar eso. Gracias, Caro. Volvemos más adelante con otros temas seguramente. Cerramos esto ahora porque nos tenemos que meter de lleno en el deporte. Nos vamos para aquel rincón.